Surco dio por acreditada la violación de Antonia Barra, pero desestimó decretar la prisión preventiva en contra de Martín Pradenas por considerar que la medida cautelar no puede ser una especie de condena anticipada. Por ello, el acusado quedó con arresto domiciliario total y la prohibición de acercarse a otras víctimas. Ayer se prescribieron 2 acusaciones por delito de violación ocurrida en un periodo de 9 años entre 2010 y 2019, una decisión discutida por los abogados. Estamos con Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Abogada Sepúlveda, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. De nada. Bueno, la primera pregunta, me imagino que sorprendida con la decisión de no decretar prisión preventiva en este caso. Bueno, yo creo que primero hay que considerar que es una decisión que es apelable y lo que estamos esperando es que la Fiscalía y los querellantes realicen una apelación a esta medida, a estas consideraciones que ha tomado el juez de garantía. Pero esto es una decisión que pone en evidencia algo que pasa siempre, precisamente porque no se utiliza la perspectiva de género en estos procedimientos por delitos sexuales. Ahí basta recordar casos emblemáticos pasados, como el trato que se le ha dado a las víctimas de violencia de género en el caso de Nicole Saavedra, que fue violada, asesinada, la exposición pública de la vida sexual de Nabila Rifo, el cuestionamiento moral al que fue sometida en juicio. O sea, hoy día el sistema ha quedado en evidencia nuevamente por un caso mediático. Sí, Bárbara es, quiero decirlo, además panelista de Agenda de Género, así que también la tenemos ahí a través del Facebook de Radio USACH los jueves en la noche. Bárbara, ¿cuáles son las razones que tú podrías esgrimir para decir que se justificaba alguna medida preventiva más fuerte? Esto antes de entrar al tema de la falta de perspectiva de género en todo el proceso y lo que se vio ayer además. Sí. Mira, la prisión preventiva es una medida, es la medida más severa que tiene el sistema penal hoy día, no solo para recordar a las víctimas, sino que para establecer un cuidado de la sociedad cuando existen ciertos tipos de imputados que cometen además ciertos tipos de delitos. Sin embargo, yo creo que hay que poner sobre la mesa la desproporción con la que se ha actuado en el sistema penal y si tenemos en consideración los últimos meses o las últimas manifestaciones sociales, por ejemplo, cuando la prisión preventiva se ha aplicado a destajo, considerando además que hay decisiones de clase, por ejemplo, se aplica la prisión preventiva cuando hay robos, cuando hay hurtos, cuando a alguien le roban el auto, cuando alguien le pega una patada a una parte del metro. O sea, claramente que aquí, y si tomamos en consideración otros aspectos como la raza o la pertenencia a un pueblo indígena, ¿cuántas personas mapuche hoy día están en prisión preventiva? Entonces, claramente que hay un sesgo de género. Esto da cuenta de un problema de clase y género en el sistema penal. Porque ¿por qué se va a justificar cuando hay delitos contra la propiedad, contra los bienes, contra las cosas, pero no cuando hay delitos de género como una violación? Abogada, pero esto tiene que ver con la formación de los abogados mismos, de las escuelas de derecho, es una formación del ser humano desde que nace, o sea, ¿no existe perspectiva de género tampoco en la educación de los jueces y abogados de Chile? Bueno, yo creo que por un lado, claro, estoy de acuerdo contigo, no hay una formación idónea en materia de género en las facultades de Derecho. Yo creo que algunas hoy día están haciendo muchos esfuerzos para remediar esa falencia. Sin embargo, estamos hablando del Poder Judicial. El Poder Judicial pertenece al Estado de Chile y es el Estado el que se ha comprometido a nivel internacional en materia de derechos humanos a someterse a ciertos estándares. Uno de esos estándares es la prohibición de la revictimización de las mujeres en los casos de delitos sexuales. Y aquí lo que estamos viendo es icónico para demostrar que eso realmente hoy día es un incumplimiento por parte del Estado de Chile. El Poder Judicial tiene que renovarse, tiene que capacitarse en esta materia, pero también tenemos que revisar las leyes que tenemos, cómo el mismo derecho penal no alcanza cuando estamos hablando de lograr justicia en casos de delitos sexuales o de violencia de género. ¿Podrías explicarnos algunos casos, por ejemplo, que aquí hayan quedado en evidencia o que nos demuestren cómo falta avanzar en el sistema judicial con perspectiva de género?
Claro, o sea, los casos que mencionaba previamente. Hay dos casos que yo creo que son simbólicos en esta materia y uno es el de Nabila Rifo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo ella se le expuso su vida sexual en juicio. Hemos visto otros casos también, por ejemplo el de Francisca Díaz, cuando se expuso que ella tenía Tinder en su celular y eso era una prueba para desestimar el abuso sexual y la violación en su contra. Porque ella tiene una app en la cual con ciertas citas que pueden ser o no de carácter sexual. O sea, claramente que estamos hablando de una utilización sesgada, estereotipada además, no solo del rol de la sexualidad de mujeres y hombres, sino que cuáles son las justificaciones que están detrás de esto. O sea, en el mismo sentido en que lo planteado las tesis, ¿no? Estamos aquí pensando que las víctimas se buscan la violación. Se culpabilizó en un momento a Antonia Barra por haber bebido alcohol. Sí. Lo mismo que pasó en el caso, bueno, que ahora está sobreseído de la médica que fue violada y se sobreseyó ese caso y en los cuestionamientos estaba como, bueno, ella es médica, ella no debió haber bebido alcohol porque sabía los efectos que producían el alcohol, es decir, o sea, las mujeres no pueden beber alcohol porque se están sometiendo constantemente a ser violadas, a ser besadas sexualmente. Mira, Bárbara, la astrofísica que está con nosotros todos los jueves, Bárbara Rojas Ayala, también nos escribe, dice, ayer fue evidente el porqué de la existencia del himno de las tesis, y nos manda precisamente la frase que dio el abogado defensor, Gaspar Calderón, estaba prendida, etílica en una noche de fiesta, y que hay al día siguiente, culpa. De esa manera, como tú bien dices, estereotipada. Ahora yo quería saber en qué parte del proceso judicial en sí mismo, más allá de los argucias que use la defensa, tú ves que hay que avanzar. Y lo menciono, por ejemplo, en el contexto de que ya se avanzó algo en términos de que la prueba no está en el foco de determinar si puso o no resistencia, sino que debiera estar, según la ley, en si hubo o no consentimiento. Eso fue un avance claramente en este tipo de juicio. ¿En qué otros aspectos tú de la ley crees que es necesario avanzar? Bueno, yo creo que hoy día el tipo penal evidentemente es deficiente. O sea, para el caso de la violación, a pesar de que el fiscal tenga en consideración el consentimiento, la ley no lo establece. Para el Código Penal, el consentimiento es irrelevante en el caso de la violación. Entonces, ahí hay algo que modificar y, por ejemplo, está el proyecto de ley que está pendiente todavía de tramitación, que es el proyecto sin consentimiento es violación, pero también hay que referirse al rol que cumple la defensa en este caso, porque se ha cuestionado mucho ese abogado de distintas formas por las cosas que dijo, pero ojo que no vale todo en una defensa judicial, y aquí los tratados internacionales son clarísimos, especialmente Belén do Pará, en que no se puede permitir la revictimización en juicio, como lo hizo el defensor. Sí, y nos llamó también la atención que haya insistido en la filtración de los nombres completos de las denunciantes y que haya dicho incluso alguno. Exacto. Estamos conversando con Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y también panelista de ahí de Lucía en Agenda de Género. Oye, yo creo que hay un debate bien abierto y que tiene que ver con lo que dices tú, Bárbara, de la revictimización de la víctima en los juicios, las veces que tienen que dar su testimonio. Yo he escuchado abogados que han dicho que es necesario que testifiquen las veces que sea necesario porque también se está jugando, por ejemplo, con la libertad o la prisión de una persona, que es, como decías tú, la más alta pena que le pueden poner a una persona. Entonces hay muchos abogados que dicen, bueno, esto tiene que, si tiene que declarar 5 veces, lo tiene que hacer porque también existe la otra parte que es, se va a la prisión o queda libre. ¿Cuál es tu opinión ante eso? Bueno, eso es especialmente revictimizante en el caso de víctimas de violencia sexual. Y yo creo que hoy día también tenemos que avanzar a otras formas de recabar los testimonios. Por supuesto que no es necesario que una víctima cuente 5 veces qué es lo que le pasó. Yeah. En ese caso también yo creo que habría que implementar de forma general algunas cosas que están implementando ciertas fiscalías, especialmente la región metropolitana,
para grabar los testimonios. Es decir, podemos avanzar también en términos tecnológicos para incorporar videos en los testimonios que hagan que las víctimas no tengan que someterse una y otra vez a tener que contar el mismo relato, que ya es suficiente cargar con eso. O sea, si hay duda, si hay duda, ahí se le podría interrogar de nuevo sobre esa duda, no sobre toda la historia. Por supuesto, para aclarar ciertos puntos, etcétera, pero mira, yo creo que algo que tú dijiste también es súper relevante decir, que este juicio en particular, esta audiencia que vimos, fue vista por miles de personas en Chile. La siguieron en vivo. Sí. ¿Por qué? Porque también hay miles de mujeres que se vieron reflejadas en el caso de Antonia y en el caso de las demás querellantes, que vieron en vivo y se dieron cuenta de los sesgos, estereotipos, humillaciones a los que son sometidas las víctimas por parte de algunos intervenientes en los juicios. Y son sus propias experiencias de vida las que aparecen, sus propios abusos, las propias violaciones que han sufrido. Por eso hay una expectativa de justicia en el caso de Antonia, porque es simbólico. Aquí se trata de la justicia que anhelan todas las mujeres y que hoy nuevamente vemos que para las mujeres nunca llega. Sí, estoy pensando además en lo de la revictimización y lo asocio a lo que mencionábamos respecto a la presión por dar los nombres, la incidencia que eso tiene en que otras mujeres que pudieran estar pensando en denunciar, porque son víctimas de abuso, han sido víctimas de abuso. Mismo. Claro, hasta del mismo acusado hoy, pueden verse asustadas, en riesgo o en peligro ante la posibilidad de tomar una acción porque saben que van a ser muy, como tú dices, no quiero usar la palabra revictimizada, sino que porque es así y la hemos mencionado, pero quiero ser más precisa en torno a volver a sentirse humillada, volver a vivir los hechos, a sentirse acusada, a que se te arruina la vida igual. Pero mira, te voy a hacer la siguiente pregunta, porque por la contraparte, también hay gente que puede decir, bueno, pero se está exponiendo el nombre de esta persona acusada, Martín Pradenas, sin que se haya juzgado todavía. Esa es una lectura que se hace. Y yo quiero que tú nos expliques por qué la perspectiva de género está vinculada a estudios que implican que la justicia tiene que tener esa mirada, porque en algún momento te leí ayer un Twitter que es bien importante, que es decir, la perspectiva de género es fundamental para que haya justicia, y eso está sentado en los estudios que hay respecto de cuánto se demora una mujer en denunciar, todos los procesos y barreras que tiene que pasar para denunciar. De todas maneras, sí, el proceso es muy revictimizante desde el principio, o sea, desde el momento de la denuncia. Pensemos cuántas mujeres son cuestionadas en el mismo momento en que van a relatar lo que les sucedió. Hay carabineros que han devuelto a las mujeres a sus casas diciéndole vaya a resolver eso con su marido, con su pareja, eso simplemente, usted no tiene pruebas, esto no va a resultar. Es decir, desde el momento de la denuncia, durante el juicio y en las sentencias hemos visto casos de revictimización. ¿Y por qué es importante la perspectiva de género? Porque cuando no hay perspectiva de género, esto es lo que sucede. Descrédito, humillación, abandono, falta de respuesta oportuna. Muchas veces la tolerancia al maltrato, las amenazas de los agresores, que en algunos casos terminan, lamentablemente, como en el caso de Antonia Barra, en suicidio feminicida. El desgaste de las víctimas tiene que ser considerado. Por supuesto que necesitamos hacer reformas que apunten a evitar que esto suceda en un proceso judicial. Cuando no hay perspectiva de género, no se entiende la situación que viven las víctimas. ¿Por qué se demoran en denunciar? ¿Por qué tienen miedo a las represalias, al reproche moral de la sociedad, a que no les crean, a que las cuestionen, a que las expongan, a que su nombre esté dando vueltas, viralizado en las redes sociales? Cuando no hay perspectiva de género, no se entiende, por ejemplo, que la falta de consentimiento es determinante para configurar la violación, el abuso sexual. Por eso necesitamos incorporar la perspectiva de género. Para comprender el fenómeno en su totalidad, hoy día hay sesgos, y eso es lo que nosotras estamos acusando. Bárbara, por último, ¿cuáles son los pasos que siguen? Esta es la formalización. ¿Qué viene ahora en este caso?
Bueno, están transcurriendo los plazos para que se presente la apelación, en este caso, respecto de la medida de la prisión preventiva, que la Corte de Apelaciones podría confirmar o revertir. Pero hay que pensar que estamos en la primera audiencia donde se formaliza el imputado, se comunica que se está investigando, ya se entregó el plazo, la Fiscalía tiene 4 meses, 120 días para realizar la investigación, ese plazo se puede prorrogar hasta 2 años. Y ahí el fiscal debiese presentar dentro de ese plazo una acusación fiscal cuando estime, por supuesto, que la investigación da cuenta de que ocurrieron delitos. Y de ahí seguimos avanzando en el procedimiento. Es decir, todavía hay tiempo, esto no es una sentencia, el caso no se ha cerrado. Sí, y es importante decir también que estamos ante una persona que no ha colaborado con la justicia, que rompió teléfonos, con familiares también que hicieron lo mismo respecto de pruebas que pudieran ser significativas, y eso también tiene que pesar a la hora de determinar y revisar las medidas cautelares. Muchas gracias, Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva de OFEM. Para terminar, estaba viendo un gráfico del tratamiento judicial de violencia de género en España 2016. Dice, 142.000 denuncias, 893, casi 143.000. De ellas, 58.000 fueron denuncias archivadas, 31.000 terminaron en condenas. De esas 31.000, 16.000 se absolvieron a los hombres y 36.000 terminaron en otras formas de terminación y como casos pendientes. O sea, la cantidad de denuncias. Primero, y por eso mencionábamos también lo de la perspectiva de género, para que haya justicia, la dificultad que hay para que una mujer se atreva a denunciar. Luego, una vez que denuncia, que ese caso lleve a término, es muy complejo. Pero nada, muchas gracias, esperamos seguir avanzando en esto. Bárbara, muy amable por toda tu explicación, tu gráfica y la información que nos entregaste. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, nos encontramos mañana en la noche. De todas maneras. Sí. Ya pues, Lucía, ¿te parece que...? No, me quedo dando vueltas solo que cuando la Bárbara decía esto de que la mujer desde que se atreve a denunciar, desde que quiere denunciar, empieza a ser victimizada. Sí, el momento en el que Antonia le cuentan los amigos y amigas o a su ex pololo, y cómo ese relato da vuelta en la polola del ex pololo y la polola del ex polola se lo manda a los amigos de Martín Pradena. O sea, todo eso también tenemos que mirarlo, tenemos que darnos cuenta cómo nosotros actuamos cuando alguien nos viene a contar algo como esto. O sea, no solamente fue revictimizada las víctimas, Antonia Llanó, tristemente, en el proceso y en el juicio, en la investigación, en sus propios cercanos, y cómo eso también puede incidir en la manera en la que una persona pueda salir adelante después de algo tan traumático.